Vamos a arrancar y quisiera que pudiéramos esta noche ver lo importante de lo que vamos a analizar y tratar de alguna forma pues echar para el saco, ¿verdad? Y sobre todo pues entender que lo que estamos esta noche compartiendo pues yo pienso que es clave, fundamental en lo que hay, en lo que estamos tratando de aprender. Hoy estamos trabajando con dos micrófonos. Tengo un micrófono aquí arriba, un super micrófono, y este microfonito que tengo aquí para tratar de no volver a sufrir las que hemos pasado en días anteriores. Y quisiera que entendamos que hoy vamos, ya tienen El pasaje bíblico. Ajá. Sí, señor. Primer Okay. viaje misionero de Pablo. Miren qué interesante este título, primer viaje misionero de Pablo. Eso lo pone el editor de la Biblia. Esa es una Biblia de la Nueva Traducción Viviente y es muy interesante porque hasta mediados del siglo XVIII no se clasificaba el libro de los Hechos a partir de los 3 viajes misioneros de Pablo. ¿Por qué? Porque acordémonos que cuando se da la dispersión por causa de la muerte de Esteban, se da la dispersión, dice la palabra que los hermanos iban por los diferentes lugares predicando al Señor. Entonces es interesante que se tomara eso como un énfasis, lo cual es bastante valioso porque ayuda todavía a mejorar la calidad de lo que estamos tratando de aprender todos, y es importante que veamos esto. Regáleme un segundo nada más para tratar de ver si hago, me monitoreo yo mismo, me sirve montones porque así no me pego. Así no me pego. Ok. Ok. Noten que dice, y aquí continuamos porque la semana tras anterior, el Espíritu Santo pide, ven qué interesante, el Espíritu Santo pide que consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los había llamado. Es interesantísimo, la iglesia de Antioquía se había convertido en una ciudad con una fuertísima influencia romana y muchísima prostitución. Este tipo de prostitución que había en Antioquía, estamos hablando de un tipo de prostitución que le rendía culto a los dioses. Y entonces era un tipo de prostitución en donde las doncellas, las muchachitas se entregaban supuestamente para rendir culto a la diosa o al dios que ellas honraban. Y entonces eso hacía que Antioquía tuviera cualquier cantidad de gente visitándola desde todo punto de vista. Y el Espíritu Santo dice que consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Dice que así que después de pasar un tiempo en ayuno y oración, les impusieron manos y los enviaron. Entonces, aquí quedamos.
realmente aquí quedamos y entramos a lo que sería el primer viaje misionero de Pablo. Regálenme un segundo. Vamos a hacerle así. A ver. No, mejor no. Y dice entonces, Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Inicia Lucas el párrafo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. ¿Por qué hacia el sur? ¿Por qué hacia el sur? No se sabe, pero iban hacia la isla de Chipre y una de las características es que Bernabé era original de Chipre. Bernabé era un hombre que había crecido en ese lugar y van de regreso a ese momento ahí a Chipre. Dice, allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. ¿Por qué a las sinagogas? Pablo tenía por costumbre visitar las sinagogas porque le daban la oportunidad de exponer la palabra, le daban la oportunidad de hablar, de exponer la palabra, de decir las cosas, y entonces eso se convertía en la oportunidad de poder hablar del Señor. Ahora, esta noche vamos a fijarnos únicamente en este párrafo. Este párrafo. Noten que aquí aparece un personaje que ya había aparecido. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda antes de esta mención? ¿Quién se acuerda en qué momento aparece este otro personaje? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. ¿Cuándo hemos visto a este personaje, Juan Marcos? Fue con ellos como su asistente. Alguien que se acuerde, alguien que diga de qué es, quién es ese. Algo digan de ese hombre. En el pasaje anterior ya habíamos hablado de este Juan Marcos. Ya habíamos visto a este Juan Marcos en el pasaje anterior. Y yo quisiera esta noche que le pusiéramos atención a esto. Primero, para empezar, noten que dice, entonces, Pablo y Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Y a Marquitos, ¿quién lo invitó? O sea, a Juan Marcos, ¿quién lo invita? ¿Quién lo invita? Y lo llevan Pablo y Bernabé. ¿Por qué lo llevan? Porque el hombre es, no es mantequilla, pero lo llevan ahí de ayudante. Y yo quiero que noten, por favor, que lo llevan de ayudante. Lo llevan simplemente como una persona que los va a apoyar de alguna forma. ¿De qué forma los iba a ayudar? Yo lo desconozco. Pero sí es muy importante esa referencia que se habla sobre que Juan Marcos los iba a ayudar. Déjenme abrir una Biblia para tener yo una Biblia aquí abierta por esto. Hermanos, la primera vez que se habla de este Juan Marcos, de este señor, la primera vez que se habla de él es en el momento en el que en el capítulo 12, Pedro sale de la cárcel. ¿Se acuerdan? Pedro sale de la cárcel y lo importante es que cuando él sale de la cárcel, Pedro hace conciencia de las cosas que le pasan y dice, no, hombre, esto fue Dios el que me está, lo que me está pasando con esto definitivamente es Dios. Entonces noten que si nos vamos para atrás, allá al capítulo 12, ¿verdad? Del libro de los Hechos, vamos a encontrarnos a esta situación que es encontrarnos
a don Juan Marcos. Pero, ¿y por qué vamos a ver a don Juan Marcos? Por esta razón. Dice el texto eh, que, que este hombre, Juan Marcos, se lo están llevando para ayudar. Y se lo están llevando para ayudar porque vean que ni siquiera dijeron que el Espíritu, y si el Espíritu Santo no está de acuerdo, y si el Espíritu Santo se enoja, no, o sea, nada, simplemente inmediatamente lo que dice dice, llevémonos a Juan Marcos y se lo lleva. Entonces noten, dice, cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos. Cuando se menciona la mujer primero y dice la casa de María, es porque es muy claro que se esté hablando de una mujer viuda. Es muy probable, en un 95% de las veces, es probable que se esté hablando de una mujer viuda. Y claro, fíjense que es muy importante entender que este hombre no era nadie, tanto es así que se usa como referencia para una dirección. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de Juan Marcos, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Esa es la primera referencia que tenemos con este muchacho Juan Marcos. Al llevárselo para Chipre, y no sabemos quién es, no se sabe quién es, simplemente vemos en él una persona que estaba con la disposición de querer aprender y de querer ayudar. Lo que vemos es esa disposición. Vea que en el verso 25 del capítulo 12 dice, cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron a Jerusalén, llevando con ellos a Juan Marcos. Y dice, llevando con ellos a Marcos. Noten, hermanos, que simplemente él es una persona que estaba ahí, que los asistía, que los ayudaba. ¿De qué forma los asistía? ¿De qué forma los ayudaba? Yo no sé. Pero noten que en las diferentes, cuando vemos Hechos 12:25, cuando vemos esto, nos damos cuenta, por ejemplo, que en ese texto de Hechos 12:25, lo que se está mencionando es la muerte de Herodes. En el 23, el ángel lo hirió. El 24 cierra diciendo Lucas, la palabra de Dios se seguía extendiendo y difundiéndose. Y en el 25 se menciona que cuando Pablo y Bernabé regresan de su servicio, regresan a Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. A Juan, llamado también Marcos. Hermanos, vean qué complicado hablar de este hombre, porque no hay nada. Simplemente lo que hay son estas referencias que nos dejan ver aspectos que inclusive lo señalan con una situación que se da en donde Pablo se nota muy contrariado por lo que sucede. Dice, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos, llegaron a Perga, Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Este Juan que se separó de ellos es nuestro amigo Juan Marcos. Y entonces, ¿por qué se separó? ¿Por qué los dejó? Simplemente los dejó. Simplemente los dejó. Entonces, de una referencia totalmente, estaba en la casa de la mamá, se lo llevaron con él. Qué forma más interesante de ver esto de una persona donde lo que dan son como pinceladas de cosas que se dieron con él. Noten que simplemente por alguna razón los dejó. Ahora, yo puse en las notas, era tan humano como cualquiera. ¿Por qué? Porque por alguna razón Justino se cansó y se fue, o se enojó, o Pablo era temperamental, como el mismo Pablo lo dice, y se va. Entonces noten, por ejemplo, que durante todo lo que vamos viendo de este hombre, Juan Marcos, hay un detalle que de alguna manera
nos dice por qué razón el Espíritu Santo deja que este hombre esté en la Biblia. Hechos 15:36. Nos vamos al capítulo 15, verso 36, capítulo 15, estamos hablando de 20 y pico de años después de la resurrección. Dice, en algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, y vamos a entender el versículo anterior, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor, y veamos cómo están. Verso 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Noten esto. Pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia. Ve qué interesante, los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Entonces, y aquí tenemos algo que sí está ordenado. Inicia el verso 15:36, Pablo está diciendo, volvamos a visitar las iglesias que ya hemos puesto, que ya le hemos predicado ahí, y vámonos a otra vez, y eso sí, dice Bernabé, llevémonos a Juan Marcos, y Pablo le dice, no señor. Dice, se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Hermanos, noten que qué clase de problema se hizo, qué clase de enredo se hizo, qué clase de situación se dio, que de una vez le dijeron, no señor, yo no voy, ese es un desertor y yo no puedo estar con una persona que esté fallando tanto, que quién sabe qué diría Pablo. El tema es que dice, yo con ese hombre no voy. Ahora, regáleme 2 segundos para ver una cosa aquí y que usted lo vea conmigo también. Noten que estamos con una persona que simplemente mencionan ahí, nos llevamos a Juan Marcos. Cuando cayó en cuenta de lo que fue, cuando cayó en cuenta de que esto fue a casa de María, madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidos. Ni siquiera es alguien, porque como ya le dije, lo usaban para decir una dirección. Cuando llegamos al 15:36, vemos la disputa que se da y se produjo tal problema que se separaron. Entonces, en el 39, mientras que Pablo escogió a Silas, después de que los hermanos lo encomendaron por la gracia del Señor, Pablo partió. Se fueron y se separaron. Pablo, al ver esto, uno ve las cosas diferentes a como Dios las está viendo, hermanos. Aquí pareciera ser que, y tal vez, yo creo que ahí está don Luis, y yo quiero que vean, hermanos, que de alguna forma podríamos decir que lo correcto fue lo que hizo Pablo, porque los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor y Pablo partió. Qué interesante. Pero fíjense que de alguna forma, de alguna manera, tenemos que ver que pues hay algo interesante y misterioso con este personaje, y lo más interesante y misterioso es que en esta sopa de letras de lo que hemos estado organizando, vemos cómo, pues uno dice, por Dios, qué raro, qué extraño, cada persona de verdad que tiene algo de Dios en cada uno, ¿verdad? Entonces fíjense que Pablo, estando en la cárcel, escribe 4 cartas. Una de las cartas es la de Filemón, y en la carta de Filemón, Bernabé en esta salida se pierde 10 años, pero por otro lado Pablo aquí aparece 2 años después, y aquí lo que cuenta Filemón es otra cosa.
dice, te mandan saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis compañeros de trabajo. O sea, 2 años después, estando en la cárcel, noten que aparece Marcos como parte del compañerismo del Señor, de don Pablo. Ahora, no me levanten las cejas, siga viendo esto que es bien interesante, cómo aparece alguien que Pablo dice que de un pronto a otro ya no quiere nada con él y que se separa, aparece después, más adelante, ¿verdad? Aparece Marcos y dice que es uno de los compañeros de trabajo. Y entonces viene la pregunta y uno se preguntará, bueno, ¿por eso útil para qué? ¿Útil para qué? Pablo, en la última carta que le escribe a Timoteo y a momentos antes de partir, le dice lo siguiente a Timoteo: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado, se fue y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas, ahora sí, Lucas es el autor del libro de los Hechos, está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Me es de ayuda en mi ministerio. Ahora, usted sabe que lógicamente todos entendemos que el Espíritu del Señor, Pablo escribe 13 cartas. Pablo era un hombre con características muy interesantes, era un fariseo romano. Pablo pudo haber dicho cuando lo iban a azotar que no lo azotaran porque él era ciudadano romano y no lo azotaban, a pesar de que lo que él estaba era sometiéndose a las instrucciones o a los castigos que había en el Sanedrín. Y él se pudo haber evitado todo eso, pero él sabía que si él se sometía a la disciplina de las sinagogas, él iba a poder seguir predicando las cosas. Pablo era un hombre sumamente inteligente, pero seguimos viendo aquí, en este rejuntado, en este rompecabezas, que este amigo Juan Marcos va apareciendo y que de un pronto a otro no lo quieren, pero ya lo quieren, y no solamente lo quieren, lo consideran ayuda importante en el ministerio. Ahora, de una manera muy particular, de una forma muy particular, el asunto brinca y nos muestra que nuevamente Juan Marcos retoma la relación que tenía con Pedro y de una forma muy interesante. Pedro muere en Roma en el año 64 y Pedro escribe la carta, primera de Pedro, la escribe desde allá. Y claro, hermanos, noten que en la carta, cuando Pedro dice, si es el año 64, el año 64 es el año en que Nerón le vuela fuego a Roma, en el año en que muere Pedro. Pero noten, mis amados hermanos, que de alguna manera hay algo que se vuelve a dar, y es que siendo Pablo su compañero de apoyo de trabajo, también vemos a Marcos con Pedro. ¿Quién era Pablo? Un apóstol del Señor, un hombre excepcional, pero también Pedro tenía otra característica. Pedro fue prácticamente el amigo cercano de Jesús. Y tenemos a Pedro, en primera de Pedro, aquí diciendo lo siguiente: saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia. Acuérdense que Babilonia, estamos hablando de casi 1500 años atrás, y al decir Babilonia es una forma de decir Roma. Escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos, ¿Qué significa eso? ¿Por qué, hermanos? Bueno, yo quisiera que esta noche, al
al retomar lo que estamos tratando de analizar, yo quisiera un segundo. Y ustedes vean que aquí hay algo demasiado sencillo. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Pero ¿quién es este Juan Marcos? Este Juan Marcos, mis amados hermanos, no es nada más y nada menos que el autor, hermanos, del Evangelio de Marcos. Él es el autor del Evangelio de Marcos. Y noten que es el escritor del Evangelio. Ahora, es un evangelio sumamente corto, es un evangelio escrito en Roma, es un evangelio escrito en Roma para la gente de Roma. Tiene forma de explicar las cosas de una manera muy sabia. No tiene genealogías porque los romanos no entienden de genealogías. Está lleno de latinismos. Cuando se usa un término en arameo se explica como tal. Pero esta noche yo quisiera que usted, por favor, vea el contraste de la conversación que estamos haciendo y note que le estoy mostrando que el Señor está llamando, dice el Espíritu Santo está llamando a Bernabé y a Pablo. Pero yo quiero que usted vea esta noche que aquí no dice en ninguna parte que también estaba llamando a Marcos. Quiero decirle que el Evangelio de Marcos, por decirlo en una forma sencilla, el Evangelio de Marcos es prácticamente el segundo Evangelio. Y el Evangelio de Marcos es la réplica de las memorias de Pedro. Y me hace mucha gracia porque si usted agarra una Biblia, usted va a ver donde dice carta del apóstol San Marcos. No era apóstol. No era, a ver hermanos, no era profeta, no era pastor, no era diácono, servidor. ¿Saben qué era? Ayudante. La versión Reina Valera utiliza la palabra ayudante, asistente. Dice Pablo, me es útil en el ministerio. No se sabe para qué, no se sabe qué es lo que hacía. Y noten qué interesante el servicio de este hombre, Marcos, que lo que hizo el Señor fue simplemente ponerlo a escribir un evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Escribe de una manera, Marcos escribe de una manera muy, muy sencilla, pero muy bien escrita. Quiero mostrarles algo. Dice, esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Él hace referencia, Marcos inicia su evangelio diciendo, dice, tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envió un mensajero. ¿Por qué es importante esta referencia? Porque para los romanos, que alguien hiciera algo, siempre tenía que tener un heraldo, alguien que anunciara lo que iba a hacer. Mira, envió mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino, y una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino.
Este mensajero es el Juan el Bautista, no se va por mucho detalle. El Evangelio de Marcos tiene una característica y es esta. El Evangelio de Marcos, hermanos, tiene esta característica. A ver. No, creo que es 8. Segundo. En esencia, creo que es hasta aquí. Un segundo nada más para ver esto. Lo había marcado. El Evangelio realmente llega hasta el capítulo 9. Lo que hay del 16 son como 6 o 7 versículos más, capítulos más, no están en los manuscritos más antiguos. Es un evangelio muy particular, muy interesante. Pero lo más importante es que lo que Marcos da a entender es que no se había terminado. De hecho, el final, yo lo había marcado, pero lo marqué en el otro aparato, porque era el 8 o el 9, no recuerdo muy bien. Creo que era el 9. A ver qué dice el 10, un segundo, nada más, un segundo para mostrarles eso. Los manuscritos más antiguos, siempre se mide lo que hay y se le da por cierto a lo que es más antiguo. Y eso es algo que, pues, de alguna manera no deja de ser polémico. ¿Por qué polémico? Pues porque la gente dice, pero el resto, ¿qué pasa? Pero el resto realmente no contradice el resto de la enseñanza. Pero entonces se dice que el Evangelio es muy corto, todavía más corto que los 16 capítulos. Pero quiero que se dé cuenta, hermanos. A mí no me gusta decir estas cosas porque esto es lo que dicen en otros lugares, a mí no me gusta. Dios puede usar a cualquier persona y miren de la forma. O sea, estamos exactamente en pantalla con el Evangelio de Marcos, un evangelio hecho por un hombre que no era ni apóstol, ni profeta, no era nada. Y Dios le dio la oportunidad de escribir uno de los evangelios. Y uno de los evangelios más importantes, que era el evangelio a los romanos, a los gentiles. Juan nos escribe a nosotros de alguna forma. Juan nos escribe a los gentiles nosotros. Pero había que escribir algo en la forma en que se escribe. Uno de los detalles importantes de Marcos es que Marcos, todo lo que escribe de Pedro, cuenta y da como una pequeña opinión sobre lo que hizo Pedro. Entonces, fíjense que sin más, es un poco complicado armar esto porque como pueden ver, no hay ninguna referencia de nada, nada más. Lo que hay es que brincan. Ahí llevamos a Marcos, traigamos a Marcos, no traigan a Marcos, dejen a Marcos, mándeme a Marcos. O sea, estamos viendo una enseñanza bíblica. Ya te doy la pasilla. Adelante, chico. El Evangelio de Marcos, en donde termina, es en el capítulo 16, versículo 8. 8:16, perdón, sí es cierto. 16:8. 8:16 Perdón, no, 16:8. sí, ahí está. Aquí está el final. Este es el evangelio, hasta aquí llega el evangelio de Marcos. Según dicen los especialistas, las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Vean que el 9 dice después de esto, pero esto del 9 al 16 es lo que dicen que del 9 al 20 es lo que dicen que de alguna manera se lo agregan después, que como les digo, no riñe, no discute con los otros evangelios. Entonces, aquí no hay ningún problema de hacerse bolas con eso porque no es el punto. Lo que quiero que por favor quede muy claro, número uno, quede clarísimo, es el hecho
el hecho de ver que este Juan Marcos, véalo ahí, véalo ahí, no era nadie. No era nadie. No estoy diciendo que yo sí lo sea. No estoy diciendo eso. Número 2, quería aprender y ayudar. Número 3, era humano como cualquiera. ¿Qué más? De ahí, ¿quién sabe qué corazón tenía este muchacho Juan Marcos? Que Dios pudo ver en él lo que nadie estaba viendo en él y él era simplemente un ayudante. O sea, a mí me da cosa saber que sepáreme a Adrián Villalobos y sepáreme a Carlos Eduardo para la misión que les voy a encomendar. Y llega Carlos Eduardo y dice, ok, vámonos y nos vamos a llevar a Leo Castro. Y yo me pregunto, ¿pero cómo se va a llevar a Leo si el Espíritu Santo no ha dicho que se lleven a Leo? ¿Me entiendes? Yo tengo un montón de interrogantes con respecto a esto, pero noten que estamos viendo cómo el libro de los Hechos, ahora sí, a partir de este punto, por aquí lo vamos a dejar, a partir de este punto, de estos viajes, vamos a ver en qué momento se escriben las cartas y por qué y por qué surgen las otras iglesias y por qué hay que escribir las cartas a las otras iglesias, en qué momento se dan. Pero ¿qué pasa? Que ahora en el orden en que vamos, simultáneamente, más o menos para el año 60, 70, más 70, ya se habían escrito un gran porcentaje de cartas. Y esas cartas es lo que para nosotros es el Nuevo Testamento y es lo que de alguna forma nosotros tenemos que otra gente no, pero aunque ellos no lo tenían y que yo creo que es importante.